Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, y hoy nuestro estudio bíblico, el versículo 18. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Mirando un poco el desarrollo de la tensión narrativa, queridos amigos, es decir, todo lo que significa este versículo, la narración bíblica. En primer lugar, nos muestra que Juan continúa aumentando progresivamente la tensión del relato, es decir, el autor sagrado quiere introducirnos cada vez más en una tensión. Y allí ya ¿verdad? Que la vida no es todo, ya lleve dulce de leche, dulce de leche la pella, sino que siempre hay una tensión, ¿verdad? Hay dificultades, hay problemas. Nos encontramos ante ciertas situaciones con las que tenemos que lidiar. Para poder pelear y para poder entonces encaminar. Y esto es lo interesante. Esa tensión del relato viene progresivamente según el relato de San Juan. Todavía no describe el miedo de los discípulos. Pero cada vez nos está poniendo más en el jaque, ¿verdad? Es el miedo de los discípulos. Primero presenta un escenario hostil, es decir, el mar agitado, el viento fuerte, la oscuridad creciente. Estos son los elementos que se nos va presentando. Mar agitado, viento fuerte, oscuridad creciente. Y la aparición de Jesús será precedida por una situación límite. Ahí está. La aparición de Jesús será precedida, es decir, todo lo que precede, todo lo que está sucediendo son situaciones límites. Es decir, nos encontramos ya en Dicatue, imagina, ñandela, ñande acá ñande posibilidad y pepe la ¿verdad? Son situaciones límites en las que nos encontramos. Cuando el orden de la creación parece alterarse, surge una pregunta fundamental. ¿Quién tiene realmente el control? ¿Por qué? Hay un simbolismo bíblico, ciertamente, sobre el desorden. Pero aquí viene la pregunta retórica para nosotros. ¿Quién tiene realmente el control? ¿Quién es el que va a poder solucionar este problema que es para nosotros un problema límite? Por ejemplo, el viento fuerte. Aquí aparece el viento fuerte. Anemos megas. Entonces en griego, anemos mega quiere decir viento fuerte.
Y prepara un contraste con ¿qué cosa? Con nuestra fragilidad humana, pero al mismo tiempo con la soberanía de Dios. Es decir, somos frágiles. El ánemos, nosotros aquí ante el viento, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo es megas, es fuerte. Ánemos megas. Pero ahí está el contraste. Fragilidad del hombre, porque pero al mismo tiempo nos encontramos ante la soberanía y la fuerza de Dios. Dentro de un contexto histórico, y al mismo tiempo es un contexto geográfico, ¿verdad? Porque nos encontramos en el lago de Genesaret, el mar de Galilea posee condiciones propias para las tormentas repentinas, los cambios bruscos de viento, oleaje peligroso, pero que los pescadores ciertamente conocían bien todos estos fenómenos naturales. ¿Verdad? Ante estas situaciones que podría existir oleajes peligrosos, cambios bruscos de viento, tormentas repentinas dentro del lago, bueno, en fin. Pero ellos están duchos. Ellos siempre estuvieron, era la vida cotidiana, era el pan nuestro de cada día. De ahí sacan el sustento de la vida. Entonces, ¿qué significa todo esto? Desde un sentido histórico, ¿verdad? Mirando que el hombre antiguo vivía mucho más expuesto también a la naturaleza. Históricamente nosotros sabemos eso, ¿verdad? Que no teníamos todo el control con la técnica, por ejemplo. La barca. Y justamente lo hacían a puro remo. Sangre pura. Entonces no tenían todos los firuletes que hoy tiene una embarcación. Yo puedo tener otro y a jañón de moya por baiteina. ¿Sabes la diferencia? Un mar entre 10, entre 12 o lo que sea. El remano, bebé. Arellana. A la virtud, contra tormentas, vientos. Recordaban constantemente los límites humanos, pero al mismo tiempo nos hacía depender de Dios, la dependencia de Dios. Ahora es como que todo mecanizado lleva, todo electrónico ya lleva. Entre botón y a lucecita y cuera de mandú, apeamos a ñón de ma, o cu a ñón de ma, ya pondere mañana de ma, ya polare ya pona. Y entonces los límites humanos entraban allí hasta lo máximo. El ser humano puede transformar el mundo, pero el ser humano no puede dominarlo plenamente. Siempre el ser humano entonces quedará ahí ante la exposición, ¿verdad? Expuesto. El hombre queda expuesto ante la misma naturaleza. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 18. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Aquí entonces encontramos algo. El mar como símbolo cultural. Estamos dentro de lo que nosotros entendemos un aspecto cultural y un aspecto antropológico, ¿verdad? Dentro de la cultura, lo que significa aquí el mar, el viento fuerte, y también lo que significa para nosotros el confrontarnos humanamente hablando. Por eso hablamos de un sentido antropológico. El mar estaba agitado porque soplaba un viento fuerte. En la mentalidad bíblica, siempre el mar representaba el caos, el caos. Ahí veis formal, vea la caos. Decíamos luego, ya estábamos hablando que no hay un control sobre esto, hay un caos. Por lo tanto, hay inestabilidad. No hay una estabilidad, no hay una seguridad. Ahí cuña te diga, tú a ver, ñañembo ya guapío lo que sea, ñañembo ave allá,
Uma guaraiche se mandó a ver revistita ahí, Tarzán de los monos, allá. O Yucala León, veamos, y puede llevar, ve León, areja. Yo, pues, y pecho le lleva. Seguridad, ¿verdad? Ahí hay seguridad, porque es el rey, otra vez, ¿verdad? Pero, avendas ahí pesa, ñanendas ahí Tarzán de los monos, ñanendas ahí Superman, lleva. Sino que estamos expuestos siempre a esa inestabilidad del fuerte viento, dice aquí, que nos hace volar como una paja, ¿verdad? Las fuerzas que amenazan el orden. Todo esto entonces, queridos amigos, está significando nuestra propia vida. Se dan cuenta que es una simbología bíblica. Son fuerzas que amenazan nuestra propia vida. Por ejemplo, cuando entramos en la corrupción, cuando la gente se enriquece ilícitamente y después ya comienza a buscar el poder, etc. Por eso los obispos latinoamericanos decían siempre los tres grandes pecados de la humanidad, poder, plata y placer. Así ha cambiado hoy, porque lo primero que la gente busca es plata, detrás de la plata compra el poder, y una vez que tiene poder, pues el placer de hacer lo que quiere y como quiere, ¿entiendes? Apenas las tres grandes desavenencias, ¿verdad?, del hombre en su pensamiento y en su estructura social, porque después destruye entonces la misma comunidad, ¿entiendes? Entonces esta es la gran amenaza, las fuerzas que amenazan el orden de la humanidad, las fuerzas que amenazan el orden de toda una vida, de toda una humanidad, de toda una comunidad. En este sentido, mirando el aspecto siempre cultural, antropológico, nosotros en Israel siempre hemos visto esa identidad de la tierra, la identidad del desierto, la identidad de la alianza. Entonces no fue una cultura marítima. Acuérdate, más bien siempre oñé de esos tres, la tierra, el desierto y la alianza. Tierra, desierto, alianza. Acuérdate grandemente doña Eguazú y Cuay del mar. No eran gente que les gustaba mucho el mar. No tenían esa cultura marítima, como tenían, por ejemplo, los fenicios o tenían los griegos. Pero viste que los griegos luego son archipiélagos. Tienen que atravesar el mar de una isla a la otra, archipiélagos, tiene que pasar a través del mar, navegantes. Los fenicios también. Incluso dentro de la historia sabemos que los fenicios prácticamente manejaban todo el mar Mediterráneo. Es decir, eran grandes navegantes. Ahora, la dimensión sociológica del miedo. Porque ya que lleve uy. Hay abuela y las abuelas más y abuela, pero se me ve najacain. No, es como una rama, como un árbol va a pedir y yo y me va a prender, más o menos. Y capture ye yoko lleva. La unidad de por la ye yoko, la najacain, ¿entiendes? Es interesante, ¿verdad? Es una sabiduría, Catrina. Las aguas turbulentas evocan siempre, por lo tanto, incertidumbre, vulnerabilidad, inseguridad. No me siento seguro aquí, no sé dónde apoyarme, no sé de dónde agarrarme. Y por lo tanto, una sociedad dominada por el miedo. Una sociedad dominada por el miedo. Creo que todos nosotros hemos tenido esa experiencia, a pesar de que yo no era tan grande todavía, pero llegué a ver un poco cuando cae la dictadura, 89, o bebé ya como mi edad también, ¿verdad? Entonces, 89, entonces ella tenía 23 años, ya tú llamas. Ella como años de la por lo menos para sentir, escuchar, vivir, saber, conocer, ¿verdad? Y entonces una sociedad dominada siempre por el miedo. Entonces busca falsas seguridades y entrega su libertad también, totalmente, entrega su libertad. ¿Por qué? Porque tiene miedo, ¿entiendes? Y sobre todo distorsiona su comprensión de Dios. Porque homoporambá todo, a pesar de que sabe que son injusticias. Es lo mismo que pasa, queridos amigos, cuando uno comienza
a manejar la cosa a través del miedo. Al final de cuentas, manejar a través del miedo no es manejar entonces una comunidad desde la palabra de Dios, desde la Biblia, desde la propuesta de Dios, sino que desde filosofías muy humanas, maquiavelismo puro, etcétera, etcétera. Hay muchos otros que incluso dicen que eso tiene que ser. Maquiavelo que decía luego eso. Digo, al hombre vos le tenés que dar eso que él siente y le gusta. Entonces, en la educación, algo toyapo, ¿entendiste? Imagínense, eso, por eso se dice maquiavelismo, ¿entienden? Esto nos enseña a una autocorrección para que podamos vivir en comunidad, sino que al revés. Esto te enseña a ser un genocida, a ser un asesino, en realidad. Estás asesinando de una o de otra manera a la propia comunidad. Por lo tanto, la experiencia antropológica dentro de nuestro compartir universal, nosotros nos damos cuenta que todos experimentamos vientos fuertes, vientos desfavorables para nosotros, enfermedades, crisis familiares, fracasos, injusticias, dificultades. Son experiencias que alteran nuestra humanidad, alteran toda nuestra estabilidad dentro de toda comunidad y de toda familia. Y también, queridos amigos, recordemos que el verdadero combate es un verdadero combate, pero con nosotros mismos. Es el combate interior. Aquí con esto Juan todavía no habla del miedo de los discípulos, sino que primero está mostrando aquello que nos provoca el miedo. Sino que la prueba más profunda no es la tormenta. El verdadero combate ocurre entonces, queridos amigos, en el corazón. Estas son las cosas más importantes. En la confianza, en la fe. Ahí es donde nosotros perdemos, si perdemos el control, ahí sigue Pepe ya creyente, hermano. Si perdemos la fe, si perdemos el corazón y si perdemos esa confianza, Pepe ya creyente en serio. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con San Juan capítulo 6, versículo 18. Estamos mirando este versículo. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Aquí tenemos algunas palabras claves. El primero es el diegeiro. Diegeiro quiere decir agitar. Diegeiro, yagitá, o kushu, yanemongusu, página. Entonces, este despertarse, ponerse en movimiento, lo que nos dice aquí, el mar estaba agitado, diegeiro, estaba agitado, en movimiento, porque soplaba, dice, un fuerte viento, pero vuelve aquí entonces a decirnos, este fuerte viento, el diegeiro. Primero, dia quiere decir a través de, dia a través de, o si no, una separación directa. Y el egeiro quiere decir levantar, despertar, egeiro. Entonces indica una agitación intensa que altera el estado anterior. Es como una división que se produce en nosotros, una separación. Eso que estaba calmo, ahora paz, como que se parte en dos. Y antes ya hay otras palabras, ¿verdad? Del diálogo, es decir, una separación. O sea, son dos o tres, ¿verdad? Entonces, aquí es dia egeiro. Aquí ese egeiro es lo importante, ¿verdad? Para nosotros, porque es un despertarse. Es un despertarse en dos frentes, ya SUP. Primero es una calma, pero por otra parte viene lo tormentoso. Entonces, te desconcentra, te desubica de esa calma que vos tenías.
El mar agitado simboliza, por lo tanto, crisis, simboliza inseguridad, ruptura de falsas certezas. Y me pone interior hinaguri. Ya hay interior hinaguri. Algo espectacular hinaguri. Ahí está. Diálogo separado, a través de, pero el egeiro, que quiere decir aquí entonces que me viene la incerteza, el levantarse, el agitarse. Entonces quiere decir que yo me encuentro ante dos frentes. Es como que yo estoy luchando aquí con uno, lleva años, y hoy nada, ahí va a aparecer ese otro, a ver, 2 contra 1 y chaguayna, o si no, 3 contra 1, hace señor, vaya bota. Entonces te mete en crisis, en una inseguridad, en una ruptura también de tus falsas seguridades. Porque la primera partecita era una seguridad. Calma. Pero a veces la situación se levanta. Egeiro. La fe madura precisamente cuando las seguridades humanas son sacudidas. Esto es mirando de una manera positiva. Es decir, que el momento de crisis también nos ayuda, queridos amigos, para que nosotros podamos despertarnos. Se mandó Superior Jerusalén, ¿verdad? Y hablábamos así. Él era director y entonces ya estaba 6 años como director. Y cuando llegaba al 5.º año, él decía, un año te falta 6, ¿verdad? De estar al frente de la comunidad. Y después, no, pero está bien, estamos todos contentos. Y usted era japonés, un líder. Y realmente era un líder espectacular, ¿verdad? Como persona, en saber manejar la comunidad. Porque las 60 personas le manejan dentro de una comunidad, no es fácil, ¿verdad? Bueno, pero él decía justamente esto: los momentos de cambios, los momentos de crisis, los momentos de renovación es lo que hace crecer a la persona. La sea y menos y na siempre ave, después al final de cuentas, en lugar de crecer, añe hundí. Y eso pues es lo que pasa con los dictadores, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Y justamente pasa eso. Oñe punu ponano y ve. Después la iba ahí, ñe punu uname. Ya voy a paguasuya, yepopete. Apeño y lo yepopete te iba a subir a Overovia cama, subir la ese, diga tu a la yey, coñeina, ayer. Y ahí comienzan los problemas. Porque entonces son falsas seguridades. Entonces no volvemos, el hombre, cuando nos vuelve a entrar en ese momento crítico, en ese momento en el cual ve, pero esto no está funcionando. Entonces vivimos dentro de un globo, dentro de una botella adentro, pensando que todo va bien. Pero la estaremos mejor, pero nunca, quiere decir que vivimos dentro de una botella. Si nosotros seguimos diciendo eso, vivimos dentro de una botella, dentro de un globo. Entonces, aquí quiere decir que el momento de crisis, el momento en el cual nosotros miramos las inseguridades, miramos lo que está sucediendo, entonces eso es lo que te despierta. Día a través de egeiro, epuá, tanemongu, entonces es importante también el momento de la crisis en el hombre. Dios puede servirse de la agitación justamente. La uno es inapendente, no debe plaza doña reunipa o sapucay, o yerure peo, yerure amor, yerure trabajo, yerure naikwai cuantoía. Entonces, ¿qué quiere decir? Peala dia egeiro, o puá la gente, o puá, o esa. Entonces, mi calma, por eso siempre te dice 2 frentes. La tranquilidad, la paz, porque vos vivís dentro de una botella y dentro de un globo y para vos todo va bien. Pero ahí se levanta la tormenta y quiere decir que hay algo que no está funcionando. Entonces ese momento es el que nos tiene que ayudar a nosotros para pensar, mirar, calcular, mañana, y desde ahí, pero tiene que haber pues sinceridad de corazón. Si no hay sinceridad de corazón, queridos amigos, no podemos luego ejercer lo que nosotros le llamamos la política. Porque la polis quiere decir gente, pueblo, nación. Ica, relación.
Entonces, relación al pueblo, relación al hombre, relación a la organización. A la cena ya me parece que añemoita en relación, como decía el Papa Francisco, ella hablan de pueblo, iglesia en salida, Entonces, Dios puede servirse también de esa agitación, o mejor dicho, no es que puede, Dios se sirve verdaderamente para purificar la fe, para revelarnos nuestros límites humanos. Quiere decir que en la Yeya Popona Imbaina, esta tío falta la Yeya Popona, nos revela nuestros límites, no estamos consiguiendo todo. Y sobre todo para fortalecer la confianza verdadera. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 18. El mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Estábamos viendo algunas de las palabras claves y entre ellas también tenemos la palabra que se dice ischiros. Ischiros en griego, fuerte, poderoso, imponente, ¿verdad? Imponente, fuerte, poderoso. Ischiros. Significa fuerza, poder, capacidad de imponerse. Eso dice que es el viento fuerte, ¿verdad? Que se impone. Describe aquí, esta palabra, ischiros, describe la intensidad del viento y nos trae el contraste narrativo de que el viento parece poderoso, ¿verdad? Ese viento que sopla es muy poderoso. Pero ciertamente que después nos quiere hacer entender que si Cristo, Jesús, después dice que va a detener el viento, o mondota ya otra lluvia, entonces quiere decir que Cristo, hay un contraste, ¿verdad? El viento fuerte siempre primero te presenta cómo es el mal, es muy fuerte, pero después hay alguien que viene y que lo vence. Entonces quiere decir que ese poder es mucho mayor. Entonces lo que parece invencible para nosotros no es invencible para Dios. Ese viento ischiros fuerte, aquí con potencia, no es invencible para Dios. Dios puede. La fuerza de la tormenta entonces prepara la manifestación de la autoridad superior, es decir, de la autoridad de Dios. Queridos amigos, este versículo 18 de San Juan capítulo 6 nos enseña en primer lugar que las crisis fortalecen la fe. Está con lo que ya, entonces moí 5.000 nuevos policías, que esto, que aquello, pero maná no vea. Al final de cuentas es para reprimir a tu propio pueblo. Dena es solucionar el problema de que tenemos. Hay ni militar ni policía. Neco tenemos. Pero peana va a poner. Ese sería, según San Agustín, ¿verdad? Según Agustín, el libro, la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Interesante. Pero como algo, la gente político, nunca ni doy cuál lo existía con el libro, la ciudad de Dios. ¿Por qué? Y porque para nosotros es la ciudad de la plata, la ciudad del poder, la ciudad del placer, la ciudad de la corrupción. Pero entonces quiere decir, queridos amigos, que los momentos de crisis, es decir, estos momentos difíciles, son los momentos en los cuales tenemos que sentarnos a pensar para poder solucionar los problemas. Por eso es que la crisis es importante en la vida del hombre. Todos nosotros, en nuestro desarrollo humano, de por sí luego, vamos pasando por momentos críticos. Dicen que el momento más crítico del hombre, de la humanidad, de nosotros, nuestro crecimiento, es lo que se llama luego la adolescencia, el adolecer. Dolencia y yo vea, adolescencia, momento de dolor. Pasás de la niñez hacia la vida adulta, juvenil, ¿verdad? Entonces, donde tenés que comenzar, ya dejáis de epo, ya rejome gatulan de sejalanderu handeco angareñe punu reguatán de ñojina. Ese es casi como ponerse de pie, ¿entienden? Es como que siempre estuviste gateando y estuviste upa. Pero coanga entonces eres po orejoina. Jalandere po oino, entonces eres hipoota.
landere po oino, rey po ota. Entonces, esto es importante, la crisis. Es lo que te ayuda entonces a fortalecer las piernas, la mentalidad, el corazón, mirar, entender, saber hacia dónde tengo que caminar. Y por algo va. La prueba no siempre indica fracaso. La prueba no indica fracaso, al contrario. Muchas veces es el lugar donde la fe madura y crece. Ese es el lugar donde vamos a ir madurando. Tenemos que tomarlo así, ¿verdad? Cuando hay momentos críticos. En la vida es así, queridos amigos. Cuando vos tenés problemas aquí o allá, entonces eres esa ponana y después tenés que saber tomar decisiones. Hay muchos, queridos amigos, que eso no entienden. Y entonces algunos piensan que tienen que volver otra vez a ese mismo camino y tienen que insistir en ese mismo camino. No. La perseverancia no quiere decir eso, sino que entrando en crisis vos sabés después limpiar tu camino y sabés, no, esto no me sirve. Pecaña peacera jabaíta, pedroga peacera jabaíma, oigan. Esa amistad, ese círculo, ese grupo, no me sirve, me pone en crisis, ¿entiendes? Y desde la crisis vas a comenzar a mirar y te vas a dar cuenta, peandicatui la pecha o continuó, tengo que tomar un nuevo camino. Una segunda enseñanza es que Dios es más grande que nuestras tormentas. Eso es lo que decíamos, porque después va a aparecer, este es un viento fuerte, ¿verdad? El que viene aquí, oye, muy lleno de el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Pero sabemos que Dios es más fuerte que nuestras propias tormentas. Lo que parece inmenso para nosotros, sin embargo, resulta pequeño para Dios. Dios, con un dedito, como se dice, puede solucionar. Pero peana, entonces ya de moñana hina peipope, ya de yeicuana, porque ya de yarome ñande me catuina la dosis necesaria para poder vencer todo fuerte viento. Una tercera enseñanza es comprender antes de juzgar. Yaguapilla calculaña mañana ni la ya pointe jui. La gente que pointe jui no quiere reflexionar. No queremos entrar en sintonía. Entonces, primero tenemos que comprender, primero tenemos que entender y después vamos a juzgar. Diga tú la ya pointe jui. Diga tú la ya entre las cosas. Antes de evaluar nuestras reacciones debemos reconocer las fuerzas que nos afectan. Las fuerzas que nos afectan. Evaluar, mirar. Antes decían luego, ¿verdad? Ver, juzgar y actuar, decían eso, ¿verdad? Los tres elementos, que son lo básico, estos son los elementales. Después se le puede ir agregando algo más también, no hay ningún problema, se le puede ir agregando, ¿verdad? Hay otro después que te dice, después de ver, juzgar, actuar, después dice celebrar, después el otro te agrega evaluar, ¿no? Bueno, me haya o como añadidura ante más. Pero lo esencial y fundamental es esto. ¿Por qué? Y porque justamente el peligro de una cultura gobernada por el miedo, ¿entienden? Entonces tenemos que estar atentos. Cuando nosotros simplemente nos movemos por miedo, estamos haciendo que dependamos de cosas falsas. Una dependencia falsa. Dependencia de cosas que no es así. Y eso, queridos amigos, yo creo que todos nosotros hemos pasado y pasamos por estas experiencias, las experiencias falsas, dependencias falsas. Es decir, da eipeisa, pero ñande yaiko dentro de esa falsedad. O sea, al no poder solucionar y al no poder confrontarnos, entonces nos volvemos ahí títeres, nos volvemos payasos dentro de esa estructura. ¿Por qué? Y porque no podemos hacer nada, ¿entienden? No podemos hacer nada. Y no tenemos el valor de ponernos las cosas como tienen que ser, ¿verdad? Y entonces estamos en esa dependencia falsa. Por lo tanto, aquí hay toda una manipulación, se nos manipula, nosotros mismos manipulamos. Hay una pérdida de libertad espiritual y moral entonces. Queridos amigos, interesante, ¿verdad?
dentro de esta enseñanza de este versículo. Y luego, una quinta enseñanza es que Cristo se revela en medio de la tormenta. Que Cristo se revela en medio de la tormenta quiere decir que el Evangelio no enseña solamente que Dios calma las tormentas. No es que Él calma solamente las tormentas, sino que enseña que Dios se hace presente dentro de la tormenta. Es decir, Dios también se está manifestando a tu vida en medio de esa tormenta. Porque lo que nosotros siempre hacemos es querer dejar de lado. Eso es, por ejemplo, lo que pasa muchas veces con la gente que no entiende la cuestión del mal o la cuestión del demonio, ¿verdad? Entonces todo le culpa al demonio, el demonio el que hizo el el demonio el que entró y el demonio el que hizo, el coludo, ¿verdad? Entonces no asume su responsabilidad. Y sin embargo, las crisis te hacen entender que el que está en crisis soy yo, pero esa es una influencia del mal dentro de mi propia vida, es decir, de mi propia limitación. Entonces soy yo el que tengo que darme cuenta de esa realidad y tengo que descartar el mal, pero soy yo, ¿entiendes? Porque me ha sido fácil, güey, decir, no. Yo voy alguna vez, pobre demonio, oye, culpa llega mal a demonio, pobre demonio. ¿Entiendes? Porque es demasiado fácil culparle al otro de la culpa. Antes, y vos no tenés los pantalones, no tenés, para decir, esto es así, esto tenemos que hacer de esta manera, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, la verdadera transformación de la vida, de la sociedad, ocurre cuando descubrimos que Cristo permanece con nosotros aún en medio del viento más fuerte. Es decir, esa seguridad que Dios está con nosotros, que ese viento huracanado surge por nuestras limitaciones y que nos circunda, pero cuando Dios permanece con nosotros vamos a ser capaces de luchar y de vencerlos. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.